Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto. El tema en la mesa esta mañana, bueno, las detenciones del jefe de asesores y de otros servidores públicos que desde la semana pasada fueron detenidos. Y también el caso del magistrado que no fue ratificado. Sobre él pesaba la acusación de abuso sexual a sus propias hijas. Ahora, hay que comentar, y rápidamente para entrar al otro tema del magistrado, solo un comentario final. ¿No está en riesgo que se caiga esta acusación? Esto te lo pregunto porque solo se le acusa de uso indebido de atribuciones. Cuando él era jefe de la Caja de la Previsión de la Policía, lo acusan de no haber pagado el dinero de las pensiones a los jubilados y pensionados del ISSSTE. Es el mismo caso del cual se derivaron las aprehensiones de la semana pasada. Digamos que no se va a caer, pero el delito es como para que él pueda seguir el procedimiento fuera de la cárcel. Y eso daría pie a que pudiera darse a la fuga. Yo creo que los jueces van a ser muy cuidadosos y buscar que se le dé prisión preventiva, así como en el caso de Rosario Robles, porque podría existir el intento de fuga. Él se mostró muy confiado, pensó que no iba a poder ser detenido, pero ya vio que sí. Entonces, depende mucho del juez que podía, digamos, dictar esta prisión preventiva, para que siguieran adelante las otras investigaciones, porque son cerca de 4 investigaciones que se tienen abiertas en contra del funcionario y por toda la gestión que tuvo desde que estuvo al frente de Capital Humano. No, y sobre advertencia no hay engaño. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo dijo en su campaña política, cuando ella estaba como candidata a la jefatura de gobierno, claramente expresó que su principal lucha sería contra la corrupción y lo estamos viendo, ahí está. Ojalá de veras sea un ejemplo y para que los servidores públicos de aquí en adelante caminen derechitos y no vaya a ser solamente, como te decía, la nota del momento y de impacto político. Porque cuando suceden esas cosas, se olvidan los casos y después se diluyen y no sabemos ya después de estos servidores. Bueno, lo que sí es cierto es que tanto Rosario Robles está en prisión, como ahora ellos que les acaban de echar el guante. Vamos a ver cómo se desarrolla este proceso, este litigio, esta querella judicial, y veremos cómo se dictan las sentencias correspondientes. Esperemos. Por otra parte, ¿no? A ver, este es otro caso. Magistrados, un juez, ¿quién juzga a un juez? ¿Quién es el juzgador de los jueces? Bueno, pues muchos de ellos se cuestiona por qué han sido ratificados, si tienen tal o cual acusación. Sin embargo, por primera vez el Congreso de la Ciudad dice, no, a ti no te vamos a ratificar. ¿De quién se trata? Pues se trata de Manuel Horacio Cavazos, que era un juez aquí en la Ciudad de México que buscaba ser ya magistrado vitalicio, con una ratificación para que pudiera seguir formando parte del Poder Judicial aquí en la capital. Él tenía una acusación por parte de su esposa de abuso sexual en contra de sus 2 niñas, o sea, no eran solamente sus hijas, eran niñas adicionalmente. Él, obviamente, el caso se hizo público, era muy escandaloso que alguna persona con ese antecedente pudiera ser ratificado en el Poder Judicial, y lo que me llamó la atención fue que los diputados se tardaron mucho. Yo creo que si no hubiera salido esta ola de información y este despertar de muchas mujeres para gritar un ya basta por la violencia, los diputados se hubieran seguido de fiero y a lo mejor en una de esas nos agarran descuidados y los ratifican. Junto con Manuel Horacio Cavazos, ese es otro tema que tendría que ver, fueron también rechazados 2 magistrados que buscaban también ser reelegidos, curiosamente también por acusaciones que tienen que ver con violación, abuso sexual. Y este caso es el caso de Héctor Jiménez López, que pues fue quien dejó libre al esposo de Abril Pérez. Y todos sabemos cuál fue el final que tuvo Abril. Abril Pérez, víctima de feminicidio. Se dice que su esposo estuvo involucrado. Él es un probable responsable. Él fue detenido y este juez, Héctor Jiménez López, pues ordenó que se le dejara en libertad porque no existía una versión sustentada, según el juez, de parte de Abril para que pudiera seguir en la cárcel. Lo deja en libertad y misteriosamente la matan, mientras estaba incluso ella acompañada por uno de sus hijos. Ya había hecho ya las denuncias de que tenía amenazas de muerte, ¿no? Y también fue rechazada Rosa Laura Sánchez Flores. Esta magistrada, pues, fue quien siguió el caso de la niña Diana Belén, una jovencita que fue violada por 2 de sus compañeros de tan solo 17 años, y esta magistrada, pues, tuvo a bien reducirles la pena, ¿no? Por esta situación que te digo se vivió de la violencia hacia las mujeres, fue que los diputados del Congreso decidieron rechazar
a estos 3 magistrados. Sí se pudieron ratificar a 5 más, eran 8 los que se tenían que entrar a discusión, pero como te decía, a mí me llamó la atención que se esperaran tanto los legisladores. Yo quisiera destacar aquí el trabajo de la diputada Paula Soto, que también es una mujer que no ha tenido descanso, siempre ha sido su convicción el luchar por el derecho de la mujer. Y bueno, y también Alejandra Rojo de la Vega. Alejandra Rojo de la Vega. Qué bárbara mujer también. Por supuesto, José Luis Rodríguez Díaz de León, que sin ellos pues no tendríamos también ley Olimpia en la Ciudad de México. Así es, yo creo que, se hizo notar este caso del magistrado, pero sí tendríamos que levantar la voz porque dijéramos cómo fue que llegaron a ser jueces. Exacto. ¿No? Y además con cosas tan delicadas, asuntos tan delicados que tienen que ver con violaciones sexuales a mujeres. Olimpia Coral Melo es otro tipo de denunciante, de acuerdo a lo que ella misma ha dicho. O sea, ella sintió que la penetraban miles de personas cuando sus imágenes íntimas estuvieron corriendo por internet, y eso pues también es una violación a la privacidad. Así que hemos visto cómo si ya este tipo de personajes están detectados, las mujeres no se van a callar, van a continuar sus protestas. Pero oye, fíjate que después estaría bien hacer una mesa sobre esto, porque hay distintas convocatorias el día 7, 8 y 9, y son distintos grupos de mujeres quienes convocan. Y bueno, ya se supo que hay ahí diversos políticos que desde sus cuentas personales de Twitter están convocando y son líderes de partidos políticos. Eso o servidores ya públicos, se contaminó, también ¿no? Yo creo que no, y el llamado a toda la gente es pues a no ver, no escuchar esos mensajes que suben de pronto a las redes, como tú dices, dirigentes de partidos políticos y de todos. No estamos hablando de uno en particular. Creo que todos, incluidos también servidores públicos, pues se quieren montar en esta ola de atención de la opinión pública para poder jalar aguas. Pero es mucho más desagradable ver ahí a personas de la oposición que fueron gobierno votaron, y que nunca hicieron nada. Tú no me dejarás mentir, votaron para que las mujeres estuvieran presas por abortos involuntarios. O sea, un aborto involuntario es aquel que de pronto pues no puedes controlar, tú no lo provocaste, estás en cualquier, como el caso de la señora de Liverpool, que sufrió un aborto involuntario y no la metieron presa. Por presiones, y la verdad, yo creo que sí sería bueno que pudieras organizar una mesa. Por supuesto que sí, tema. O sea, no es posible que se estén montando en la lucha genuina de las mujeres, aprovechándose del dolor, porque detrás de cada grito de ayuda de una mujer hay una historia de dolor profundo, y estas personas pues están lucrando. Y yo creo que en el Poder Judicial tenemos pendientes muchas cosas. Yo creo que así como lo hizo ya el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, tendría que salir también el magistrado, el presidente del Tribunal Superior de la Ciudad de México, Oscar Guerra, a también, yo creo, fijar una postura y llamar la atención sobre todos estos jueces que, pues, por alguna u otra razón, de pronto toman decisiones de esta naturaleza y que por las cuestiones mismas de la burocracia llegan a tener este tipo de oportunidades. Iban a ser magistrados que iban a ser vitalicios, es decir, no iban a quedarse nunca sin trabajo, ahí iban a seguir tomando decisiones como estas, ¿no? Oye, pero qué manera de vender la justicia, qué manera de hacer este uso de sus cargos. A ver, este señor primero, ¿no? El magistrado Héctor deja libre al esposo de Abril, ya se había comprobado que el señor sí actuó en contra de ella, lo deja libre y ella fue asesinada. ¿Se pudo haber evitado esa tragedia? Se pudieron haber evitado esos asesinatos, esos feminicidios. Y luego este señor, que bueno, pues aunque no esté probado, es la acusación de su esposa. Dice él contra él, pero en esa audiencia adicional que pidió, porque cuando fue a comparecer con los diputados la primera ocasión, no dice que no tuvo tiempo de poderse defender. Cuando se vino toda la publicación de noticias respecto a este tema, solicitó una segunda reunión con los diputados para hablar específicamente de la acusación y mostró un documento en donde él quedaba exonerado porque se había demostrado que no había elementos como para que pudiera fincarse la responsabilidad. Pero yo digo nada más aquí, cito lo que dijo el mismo presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Santillán, cuando dice ellos no les toca ver si fue culpable o no culpable. El simple hecho de tener esto como antecedente habla ya de una persona que no era pues ideal para un cargo como el que se le iba a dar. Si ya se les había pasado tantos años porque llegó a ser juez y después magistrado, imagínate, le iban a dar el siguiente escalón que ya era pues dedicarse de por vida a eso. Ahora, echarle un ojo a qué fueron los fallos que tuvieron estos jueces en el pasado para ver si no tuvieron alguna que otra antecedente que también hubiera puesto en duda, ¿no? Pero sin duda sí hace falta que lleguen más mujeres como juezas con un perfil y que tengan perspectiva de género, que sea ese perfil, porque no porque seas mujer
pues vas a estar a favor de las mujeres. Así es. Hay Por eso mujeres digo que por es desgracia, importante. pues cometen malas acciones en contra de otras mujeres. Es importante que el magistrado Guerra se pronuncie o haga algún tipo de pronunciamiento y que nos dé un poco de certeza de que va a haber también una limpia al interior del Poder Judicial aquí en la capital. Porque sí, hablamos de la cuestión de violación de las mujeres, pero también hablemos de cuántos homicidas han quedado fuera. Libres. Cuánto lo que pasó con este operativo que hizo García Harfuch, que de 31 personas detenidas solamente se quedó una, 30 salieron. Y eso porque se lo echaron a la borda, precisamente ¿quién? Pues un juez. Y también ver el actuar del Ministerio Público, porque es también de donde los jueces dicen estaba mal integrada la carpeta, se violó el proceso. No, yo creo que es un trabajo que tiene que hacer tanto la Fiscalía ahora, junto con el Poder Judicial, para que todas las investigaciones, todos los casos que se vayan a dar, pues lleguen a feliz término y realmente Y el papel de los entregue medios, mira, aquí justicia. en Agenda y Contexto hemos cuidado muchísimo que cuando viene una víctima a hablar, hay que proteger a esta víctima. No podemos ni siquiera decir el nombre de quien abusó sexualmente de esta persona, porque ya con eso se contamina el proceso y es un argumento que pueden usar los defensores de estos criminales, de estos violentadores, para que salgan libres sus clientes. Entonces, bueno, como medios de comunicación necesitamos también pues seguir un código de ética para no cometer este tipo de problemas. Sí. Ya vimos lo que ocurrió con Florence Cassé. ¿Te acuerdas? Y ya lo que viene, ¿no? Lo que ella anunció que ya viene también incluso para presentar denuncias penales, reparación del daño. ¿Y crees que sí venga ella? No dudo, lo dudo. Yo creo que salvo algún aprovechado de algún partido político quisiera montarse en el caso para poder irse en contra y la bandera del caso de Florence Cassé les pueda llevar también agua política a su molino, pero no lo creo. La señora ya está en París, ¿ya para qué revivir el pasado y todo lo que hizo justamente todo este montaje que se armó en torno a su detención, ¿no? Qué fuerte caso. Pues bueno, de verdad, muchísimas gracias, Ernesto. Entonces, gracias cuento contigo Mariana. la próxima semana. Claro, sí, por supuesto. Sí, hablaremos de más temas. Estamos al pendiente de lo que investigues, de tus publicaciones, de todo lo que estés haciendo. Si es que nos puedes dar un adelanto. Sí, claro, mira, justamente con motivo de estas movilizaciones que vamos a tener el día 9, estamos preparando en Gaceta un compendio de información que no es solamente hablar de la violencia, sino sobre todo de los derechos que se han ganado y que se ha podido alcanzar por parte de movimientos de mujeres en todo el mundo y particularmente aquí en México. Va a estar interesante. www.gacetaciudadana.com, ahí pueden visitarnos. Pues muchísimas gracias, Ernesto Osorio. Te agradezco mucho tu valiosa participación esta mañana en Agenda y Contexto. Y ahora por el coronavirus, pues hay que cuidarnos también. Así es también. Qué bueno que estamos transmitiendo minuto a minuto esto que está ocurriendo. No hay que caer en pánico y no haga caso de las noticias falsas. Es muy fácil descubrir cuando hay una fake news. Usted simplemente vea la fuente de información. Si no es oficial, no crea nada. De nada nos sirve estar preocupados por algo que ni siquiera realmente tenemos. El coronavirus esperemos que no nos afecte como afectó a China o a Italia. Y hay que seguir las recomendaciones, lavarse las manos, mantener medidas de higiene más extremas y evidentemente pues estar al pendiente si tenemos fiebre, correr al médico y pues no entrar en pánico. Si está uno enfermo, cubrirse la boca para no estornudar pues en lugares públicos, evitar salir. Sí, todo eso, sobre todo la limpieza es lo básico. Totalmente. Mira, me preocupa a mí más los índices de mortalidad por alcoholismo y tabaquismo en México que lo que estamos viviendo. Así que pues no hay que exagerar con los datos relacionados con el coronavirus. Vamos a hacer la pausa y ya nos vamos. Después de esto seguimos con Alberto Cuenca para conocer los temas que serán noticia de la semana. Regresamos con los asuntos que a usted y a mí nos importa. Ya volvemos. Capital